Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, y una servidora. Nosotros vamos a continuar lo que estábamos viendo, el libro de cielo paso a paso. Así que le doy la más cordial bienvenida a Jesús Ausocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, Cecilia. Pues bien, vamos a analizar algunas lecturas. Ya habíamos terminado el libro primero, ¿sí? Y ahora nos vamos a concentrar en el libro segundo. Ya habíamos visto alguna parte del libro segundo y el día de hoy hemos escogido para ustedes una lectura en donde Jesús habla sobre la fe. Y yo creo que es muy importante que nosotros pues hagamos conocer a los demás que la fe es Jesús y que cuanto más nos acerquemos a Jesús, cuanto más lo conozcamos a Él, más tendremos sólida nuestra fe. Y Jesús le habla aquí a Luisa pues, de tres gozos, ¿verdad? De la fe. Así que yo no sé si usted quiere comentar algo, Jesús, por favor. Bueno, estamos en el ámbito de la divina voluntad, que es importante tenerlo en cuenta para las personas que nos escuchan. El conocimiento de la divina voluntad o de la voluntad de Dios o de la voluntad divina es lo mismo, ¿verdad? Ya nos lo explica nuestro Señor Jesucristo en la revelación hecha a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que es el libro del que estamos tratando, ¿verdad? Y hay un cambio exponencial entre lo que conocíamos por el concepto de fe en cuanto al dogma de la Iglesia Católica, que estamos viendo con Padre Pietro los lunes, al cambio de paradigma con lo que Jesús revela a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. La fe en la parte dogmática es una de las virtudes teologales junto con la esperanza y la caridad, ¿verdad? Pero la fe en las revelaciones sobre el conocimiento de la divina voluntad, es decir, de recuperar esa unidad con Dios, que es lo que se trata, tiene otro contexto mucho más inconmensurable, porque, como le dice el Señor a la sierva de Dios, le dice, la fe soy yo. Imaginemos la diferencia. Hasta entonces era una virtud teologal, y hasta que el Señor le revela esto a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, le revela que es Él la fe, con lo cual el cambio es trascendental, ¿verdad? Y aquí, pues, en esta lectura que hoy vamos a hacer, pues, es nuclear, porque, digamos, es la clave de todo lo demás. No vamos a poder tomar todo lo que Dios nos quiere dar. Ayer veíamos con Padre Pietro, ¿verdad?, en el programa, que teníamos que estar abiertos, dispuestos a recibir la sabiduría, como nos dice también el libro de la sabiduría, ¿no? Está esperando en la puerta aquel que quiera tomarla, ¿no? Y esto no es posible si no es con fe, porque el Señor le explica a la sierva de Dios que es un proceso. Dice que hemos de conocer. Y ya nos dice el profeta Oseas, mis hijos se condenan por falta de conocimiento. Y qué importante es que tengamos en cuenta esto. ¿Por falta de qué conocimiento? Pues por falta de conocimiento de lo que somos, de la realidad de lo que somos, ¿verdad? De lo que somos y del fin para el que fuimos creados. Y ahí comienza todo. Porque si nos creemos lo que nos han dicho, que todo consiste en ser y tener, pues el día del juicio final nos daremos cuenta de cuán tiempo perdido y cuánto sufrimiento vendrá después. Por tanto, esta fe que hoy tocaremos tiene mucha enjundia, porque nos da a conocer Jesús lo que es la verdadera fe. Y es lo que aquí nos va a explicar. ¿Y qué es lo que nos va a aportar la fe cuando realmente la tenemos? Luego, primero el conocimiento. Conociendo es cuando ya puedo yo creer, y cuando creo es cuando realmente empieza a generarse la fe. Ahora lo veremos en la lectura a
que lo compara el Señor cuando tenemos verdadera fe. Así que es un buen momento para que sepamos cada uno de nosotros y medir también qué tipo de fe tenemos. Si es la fe teórica, si es la fe real y también la intensidad de fe que tenemos, porque como nos dice el Evangelio, vamos a recibir aquello en proporción a la fe que tengamos. Así que es un programa que promete mucho, porque es nuclear. Sin fe no podemos hacer nada. No, y además estamos en un momento sumamente crucial de todo lo que está ocurriendo y creo que será la fe la que nos sostenga en los momentos más difíciles que están por venir, porque el mismo Jesús lo ha dicho en el discurso escatológico, que si no fueran acortados esos días, hasta los mismos elegidos perecerían. Y yo creo que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta que la fe y la paciencia son las virtudes de los santos. ¿No? Es que qué grandeza de estas, pues de la fe y de la paciencia que nos sostienen en la santidad y además nos permiten subsistir en épocas difíciles, en épocas sumamente difíciles. Así que hoy vamos a ver la fe y hay alguna lectura de la paciencia también. El libro 4 de Cielo habla de la paciencia y de la grandeza de la paciencia, ¿verdad? Que permite a la persona vivir con firmeza y perseverar siempre. Entonces, la fe es como una columna para sostenernos y la paciencia es la que nos permite perseverar. Entonces, pues vamos a leerlo, ¿le parece? Sí. Y dice, esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando. Les voy a decir la lectura 2:43 del libro o cuaderno 2:43 de junio 25 de 1899. Esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos. Y a veces veía al confesor con él. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba a Jesús toda bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía y sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y al cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. ¡Wow! Después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. El segundo es el fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y el tercero es un desapego total de todo. En donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentado, y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodea externamente no reciben ninguna impresión. Es muy sencillo, pero es a la vez muy elocuente, porque si verdaderamente, por lo menos así lo entiendo yo para mi persona, si yo mantuviese presente en mí esta lectura, seguramente no me hiciera falta nada más, porque claro, dice nuestro Señor
habla de la confianza. Ya nos habló a través de Santa Agustina Kowalska. El mensaje que le dio al mundo en aquel cuadro tan magnífico de la Divina Misericordia. Jesús, confío en ti. Esta es la frase que le dice a esta santa, ¿no? Claro, aquí empezamos siempre por tener que hacer un discernimiento importantísimo, ¿no? Que somos una doble realidad, que tenemos una realidad física, humana, y que tenemos una realidad espiritual, no tangible, no visible, no cognoscible por los sentidos. Esta doble realidad que somos hace que tengamos que ser conscientes de que en cada uno de los planos en los que se desarrolla esta dualidad que somos, hace que tengamos que empezar ya a discernir dónde tengo puesta la atención. La parte material nos regimos por los sentidos. La parte espiritual por el alma, por las potencias del alma. La voluntad, la inteligencia, la memoria. ¿Dónde se produce el conflicto? A todos nosotros. Pues primero, desconocer esto, desconocer esa doble cualidad que somos. Lo que nos lleva a vivir en el error, a vivir pensando que somos exclusivamente materia. Algo importante en nuestra vida es cuánto obtengo y cuánto soy, o cuánto quiero ser, o cuánto quiero poseer. Y este es el arma perfecto del enemigo, de Satanás, que nos esclaviza al mundo y nos hace desviarnos de la verdadera naturaleza que somos, que es una naturaleza espiritual, unida nada más y nada menos que a la Sacrosanta Trinidad, como veremos. Es decir, que un primer acto de discernimiento que es verdaderamente necesario llevar a cabo cuando hablamos de la fe en la divina voluntad, en el ámbito, de la divina voluntad, es hacer esta distinción, es parar, hacer este discernimiento y decir, bueno, ¿qué soy yo realmente? ¿Qué es lo que realmente no conocemos de nosotros mismos? Cuando empecemos entonces a conocer esa doble realidad que somos, empieza a cambiar la vida. Porque empiezo a darme cuenta de cuán esclavo soy de aquello que el mundo me ofrece. ¿Dónde tengo yo mi atención? En el tener, en el desear, en el codiciar, en el envidiar. Es decir, vivir en el pecado significa vivir en el mundo, y vivir en el mundo significa vivir dependiendo de los sentidos. Por ahí hemos de empezar. No cabe la fe si seguimos anclados en que lo que realmente importa es lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es Satanás. Poder, gloria y pertenencias. Claro, cuando el Señor nos dice que confiemos en Él, nos está pidiendo un paso decisivo, que es abandonarnos en Él. Y nos preguntamos, ¿pero cómo voy a abandonar yo? ¿Y quién hace mi trabajo? ¿Y quién hace mis labores? ¿Y quién estudia? ¿Y quién...? Esto es algo que todavía no hemos acabado, la inmensa mayoría, de discernir y de ponerlo en su lugar. Nos lo dice el Evangelio, pero como muchos otros textos bíblicos, lo escuchamos cada día en la Eucaristía, sin embargo, no le damos la trascendencia que tiene. Nos dice el Evangelio que busquemos primero el reino de los cielos, porque el resto, o sea, todo lo demás, dice, se os dará. Se os dará, por añadidura. No dice, conseguiréis. Dice, se os dará. Buscad primero el reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios. Y dice, si buscáis primero el reino de los cielos, si buscáis primero vuestra procedencia, vuestro origen, ya me ocupo yo
de daros lo que necesitáis. Esto es lo que viene a decirnos. Hasta los pelos de la cabeza están contados. Pero esto no acabamos de creérnoslo. Y entonces seguimos empeñados en el día a día, en trabajar más para tener más, en estudiar más para saber más, pero saber más intelectualmente. Nos hemos preguntado cuántas horas a la gente que está estudiando, ¿verdad? O que se está formando continuamente. Nos hemos preguntado cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de aspectos relativos a Dios en relación a la lectura de otras materias del mundo, porque si no lo hemos hecho, es buen momento para empezar a preguntárnoslo. Nos hemos preguntado, cuando codicio algo del mundo, me estoy preguntando realmente con todo eso, ¿qué voy a hacer el día que me llame y me vaya? Recientemente el Evangelio nos hablaba de aquellas personas, aquellas mujeres que estaban en vela y las otras no. Que nos va a llamar un día, que estemos en vela, que estamos pendientes. ¿Nos estamos preguntando esto? ¿Nos estamos preguntando verdaderamente que estamos cuidando del cuerpo pero no del alma? Pues aquí empieza todo, porque la fe trata de esto. La fe trata precisamente de saber que Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nos está diciendo aquí que Él es la fe. Y nos dice que en quien Él confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, es decir, sin pensar en el futuro, en que será de mí, y que cuando Él y cómo y haré y que dejaré de hacer, es decir, cuando deje yo de pensar que soy muy importante y que soy imprescindible y que soy muy necesario para hacer esto o lo otro, cuando empiece a poner mis ojos y mis sentidos y mi atención en Dios, ya Él me dirá qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Pues aquí empieza el conocimiento de la divina voluntad, que no es otra cosa que permitirle a Jesucristo que participe de nuestra vida. No se trata de hablar y decirle, Señor, dame buena memoria. No, no. Él es la memoria. Señor, dame sabiduría. Él es la sabiduría. Él nos ha creado para vivir en unidad. Se nos olvida siempre a los católicos que en el libro de Génesis el primer hombre vivía unido a Dios. Lo escuchamos siempre también, pero parece que no acabamos de aprenderlo ni hacerlo nuestro. El objetivo de la criatura es precisamente eso, que Dios pueda participar de esa criatura material, porque Dios es inmaterial, es un ser espiritual, no tangible, que para manifestarse en la creación, que es material, precisa de una criatura material. Por eso nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre verdadero. Tenía una noble naturaleza, la divina, no tangible, no cognoscible, y la naturaleza humana, como la nuestra, material. Pues ahí empieza todo, en esa distinción. Si realmente hacemos lo que el Señor nos dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, es decir, que solamente me veas a mí, que el resto es una consecuencia, que confiemos en Él. Lo que ocurre es que esto no es fácil, lo sabemos todos, ¿verdad? Ahora con la guerra, con esto que está ocurriendo. Pero fíjense, cuando escuchamos personas en Ucrania, cuando empezó la guerra, cómo hablan de Dios. Porque al final se dan cuenta de que nada son, de que nada pueden. Hola. Infelizmente acudimos a Dios cuando tenemos problemas. Y eso lo unimos con lo que sugirió Cecilia, que luego hablaremos al final también de la cruz, ¿no? Es decir, porque van intrínsecamente unidos, ¿no? Por tanto, el ejercitarse en esta fe, dice, casi nadando en ella, en recompensa infundiré en el corazón 3 gozos. Y miremos qué gozos nos da, ¿no? Qué gozos.
ver con claridad las cosas de Dios, penetrar en las cosas de Dios, penetrar en las cosas de Dios. Una alegría, una paz interior, porque ya no dependemos de nosotros. Cuando soy consciente de que nada soy, empieza a producirse lo que ayer nos decía Padre Pietro sobre esta unción de la gracia, la segunda parte de la teología, la unción de la gracia, que no es otra cosa que estar abiertos a recibirla, estar dispuestos, esa disposición de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo a lo largo de tu libro del cielo. ¿Cuál es esa disposición? En síntesis, confiar y dejarle hacer a la vez que le damos participación en nuestra vida. ¿Cuántas personas nos preguntan en las redes y correos y por WhatsApp? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues primero saber quiénes somos, el fin para el que fuimos creados y recordarnos siempre que esta frase de San Pablo en el Evangelio es una realidad. Somos templos del Espíritu Santo. Si realmente nos creemos esto, que somos templos del Espíritu Santo, indudablemente empezaremos a cuidar el templo que alberga a la Sacrosanta Trinidad. Cuando habla Espíritu Santo no va solo, como saben ustedes. Es una parte de Dios, Dios uno y trino. Es la Sacrosanta Trinidad la que mora en nosotros. Entonces empezaremos a cuidar el cuerpo como un templo que es, con respeto por quien alberga. Y en segundo lugar, y es ahí donde Pablo no llegó, es lo que ahora nosotros Dios nos está dando a conocer. Que no solamente quiere inhabitar, estar en nosotros, sino que también quiere participar de lo que estamos haciendo, ser parte. Porque cuando le damos la posibilidad de participar, fíjense lo que se produce, es inmediato. Desaparece el yo, ya dejamos de anteponer voy a hacer a decir vamos a hacer. Fíjense qué maravilloso es que cuando contamos con Él, con Jesús, ya no hablamos en primera persona. Ya dejamos al lado el yo, mi yo, el ego, la voluntad humana, como lo quieran ustedes llamar. Ya empezamos a implicarle a Él y ya hablamos en plural. Dejamos de hablar en singular. Ya en la mañana, al despertar, ya le decimos, Señor, vamos a levantarnos. ¿Has descansado? Vamos a ducharnos, vamos a vestirnos, vamos a estudiar, a trabajar, a caminar, a hacer ejercicio. Esa despersonalización, dándole a Él participación de cada acto, es la vida en la divina voluntad. Y a esto se refiere el Señor cuando le dice aquí a Luisa, quiero que la fe te inunde por todas partes, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Pues se reduce a esto. Ahora hay que hacer un discernimiento, hay que rumiarlo, hay que tenerlo presente y hay que empezarlo a vivir. Es decir, no basta un conocimiento teórico si no lo ponemos en práctica. Le dice el Señor a Luisa que con que pusiésemos en práctica cualquier verdad que nos revela e empezáramos a vivir de acuerdo a esa experiencia, Él se ocupará de aumentar la luz en el alma para poder seguir recibiendo cada vez más verdades. De esto es lo que nos habla. ¿Qué es lo que nos da cuando nos abramos a recibir la fe? Es decir, cuando nos dispongamos a darle participación de nuestra vida
no limitándonos a pedirle que me ayude. No, Él no quiere ayudar, Él quiere ser parte en lo que hacemos nosotros. Porque como Él dice, cuando la criatura me permite obrar en unidad con ella, en cada acto que lleva a cabo, ya no es un acto humano, porque yo participo, es un acto divino. Y la diferencia es plena. No es un programa para profundizar en las consecuencias de los actos divinos, pero quedémonos con esto, ¿no? Desde el momento en que Él le damos participación en cada acto y empezamos a contar con Él, hemos permitido lo que aquí nos dice. Quiero que la fe te inunde por todas partes. Si lo hacemos, entonces empezaremos a darnos cuenta de que tenemos una fe real. Ahora, si no me creo que Dios quiere vivir en unidad, participando en mi vida, no tendremos nada. Ayer me puso una persona de allá, por cierto, de México, un mensaje, me dijo, oiga, ¿en la divina voluntad existe la consagración? Digo, claro. En la divina voluntad es todo. Ahí está la Madre Santísima, nuestro Señor Es Jesucristo. más que una consagración, ¿no? O sea, realmente es todo. No es más, no es una consagración como tal, porque pues es que es todo. Es la unidad. Es la unidad, entonces es como, es un poco contrasentido. Es que nosotros necesitamos mucho de saber, es consagración o no consagración, o necesitamos mucho de esto, pero la verdad es que es un llamado que hace la Santísima Virgen, que cuando uno recibe ese llamado y hace la oración correspondiente a ese llamado, pues es como si se hubiera consagrado la divina voluntad. Es una forma de hablar, pero es mucho más, ¿no? Es el conocimiento el que nos da, el que nos lleva precisamente a tomar lo que conocemos, ¿no? Es el ejemplo que siempre pone el doctor Tomasini, dice, pues si has heredado, tienes un tío allá en Argentina, en La Pampa, y resulta que ha muerto y resulta que tiene miles de millones de hectáreas, ¿no? Y al final te hacen heredero. Si tú no conoces que eres heredero de aquello, eres Claro. heredero. Sin embargo, no vas a poderlo poseer porque no lo conoces. Cuando hablamos de consagración, pues es importante conocer qué significa consagrarse. Es entrega incondicional. Es esto. Deja que la fe te inunde por todas partes. O sea, Deja que déjate yo te hacer. inunde por todas partes, ¿no? Sería, deja que yo te inunde por todas partes. La fe soy yo. Es la entrega. Es la entrega en plenitud. Esa es la consagración. Lo que ocurre, bueno, que durante todo este proceso de conocimiento que Dios ha venido dándonos en cada época de la historia de la humanidad, ha ido cíclicamente dándonos la información necesaria que éramos capaces de comprender, ¿verdad? Entonces, es como si cuando hablamos de la Santa Trinidad, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, hablamos por separado, pero son una única identidad, ¿no? Pues lo mismo ocurre cuando hablamos de la consagración al corazón inmaculado, corazón de María, al corazón de Jesús, porque Jesús y María están unidos y todos estamos unidos a ellos. Y en la divina voluntad se encuentra todo, absolutamente todo, hasta el infierno. Por tanto, consagrarse a la divina voluntad es entregarse abiertamente a integrarse en el todo, en el que todo está. Y entregarse significa quedarse en manos de. Sin esa entrega no se produce el desapego. ¿Qué desapego? Pues todo aquello que me ata al mundo. El buen vino, la buena ropa, los carros, las casas, los viajes a la playa, los peinados, las ropas bonitas, en fin, por lo que todos trabajamos. Mi familia. La familia, ya nos dice el Señor con claridad meridiana, quien no es capaz de abandonar a su mujer, a sus hijos, a padres, etcétera, etcétera, no puede estar conmigo.
Entonces, la conclusión, la fe es Jesús. Si yo vivo dependiendo de los sentidos, no puedo estar con Él. Si mi intención, si mi interés es conseguir bienes, conocimientos intelectuales, pues para escalar o para tener un mayor estatus profesional, no teniéndolo en cuenta a Él, entonces estoy viviendo en solitario. Estoy viviendo de espaldas a Dios y me estoy erigiendo en un Dios mundano. El individualismo que impera en el mundo precisamente tiene ese estigma. Y de eso se vale el enemigo para someternos a todos nosotros a través de los deseos, de la codicia, y a partir de ahí, pues lleva a cabo esta transformación bestial a la que estamos asistiendo, de perversión generalizada en el mundo. Por tanto, tenemos que elegir si seguimos dejándonos llevar por el mundo a través de los sentidos y condenarnos, porque nos estamos condenando, no nos olvidemos de esto. Qué importante es ser consciente de que los hábitos que se están instalando o que ya están instalados en la sociedad, en la familia, en las nuevas familias que están pintando, en esos usos sociales, en las relaciones de hombre-mujer, sin pasar por el sacramento de la Eucaristía, por el sacramento del matrimonio, se está adulterando el sentido de la procreación. ¿Cuántas relaciones de personas bien intencionadas que por desconocimiento están viviendo en pecado capital y están atrayendo a su vida la unidad del enemigo, no de Dios? Y luego empiezan a ocurrir episodios de depresión, de amargura. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué psicológicamente la mitad del mundo desde el COVID tiene problemas mentales? ¿Por qué ha aumentado el índice de suicidios? ¿Por qué hay un aumento de violencia exponencial, de guerras, de nuevas drogas de diseño que están destruyendo a las personas? Un sinfín de maldades a las que todos asistimos y seguimos preguntándonos por qué. Pues porque hemos dado la espalda a Dios, hemos prestado atención a la carne y el alma es el gran desconocido. He perdido de vista lo más importante de mí, que es el alma, que es lo que me une a Dios, que es quien alberga las tres potencias del alma. Hemos de regresar, hemos de empezar a conocer la realidad que somos. Pues esta es la fe. ¿Cómo puede haber fe sin conocimiento? Fíjense que hay otra fe que es el lado contrario. Creemos en las posesiones diabólicas. Hay muchas personas que se están refugiando en personas que se dedican a creer, a tener fe en la lectura de cartas, en el humo de los puros, en el café, es decir, en cada país hay unos rituales, ¿no? Fíjense que no creemos en la palabra de Dios. Sed santos como mi Padre Celestial es santo. En ti vivimos, nos movemos, existimos. Se nos está quedando como frases creadas que no estamos viviendo. Tenemos que empezar a ser conscientes de esto, discernir. Escuchamos cada día la Sagrada Eucaristía. Demos gracias a Dios.
es justo y necesario, fíjense lo que escuchamos cada día. Dice, es nuestro deber y salvación, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Nos está diciendo la Santa Madre Iglesia, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Pero nosotros lo tomamos como una frase hecha, no lo vivimos. Por tanto, hemos de empezar a recapacitar esto, cuanto antes de que sea tarde. ¿Qué soy? ¿Para qué fui creado? ¿Y cómo puedo recuperar esa ruptura con Dios a partir de este mismo momento? Quien esté alejado de Dios tiene que volver a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, como lo quieren ustedes llamar, de la penitencia, confesar los pecados. ¿Cuántas personas no conocen que hoy cosas que hacen no son pecado, por ignorancia, por desconocimiento? No nos están educando para conocer realmente lo que Dios me pide. No he vuelto a escuchar a chicos jóvenes y si les preguntas de los mandamientos, te responden que ¿qué es eso? Si no conozco qué es el mal, ¿cómo voy a ser capaz de hacer el bien? Si no conozco qué es lo que me separa de Dios, ¿cómo voy a recuperar la unidad con Dios? Pues por ahí tenemos que empezar. No podemos tener fe si no volvemos a Dios. Empecemos volviendo a Dios y a partir de ahí, cuando Él libere el alma del pecado, iremos viendo que a través del sacramento de la comunión recuperamos esa unidad de Dios con la criatura a través de la gracia, porque es el mismo Jesucristo el que estamos tomando en cada una de las comuniones. Esa presencia de Jesús es la que va a empezar a aumentar esa fe de la que nos habla aquí. La fe soy yo. Entonces, si comulgo la fe, que es Jesús, empezaré a tener y aumentar esa presencia y se producirá lo que nos dice, que esto es la unción de mi gracia. Esta es la unción de mi gracia. Si yo, dice él, soy la fe, cada vez que comulgo, estoy comulgando a la fe, que es Jesús. Si comulgo la fe, esto es lo que va a existir dentro de mí. Y cuanta más veces vaya a comulgar, más irá aumentando la fe, porque es la fe la que comulgo en cada Sagrada Eucaristía. Me he puesto aquí a hablar yo solo, Cecilia, discúlpeme. No, está bien porque así ya nomás complemento un poco lo que usted nos está diciendo, sobre todo porque a mí me gustaría hacer énfasis en el estar inundados por Jesús, por la fe, que nos implica el no tenernos que preocupar de qué, quién, cómo, cuándo, dónde. No preocuparnos de nada, eso no significa que no trabajemos, que no nos esforcemos, que no hagamos lo que tenemos que hacer. En divina voluntad tenemos que hacer nuestra labor, ¿verdad? Pero el Señor en esa confianza nos va a dar todos esos frutos porque Él es el que posee todo. Entonces a mí me gusta mucho cuando aquí, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, ¿eh? En la estación, pues yo tengo como el deseo de que alguien pueda venir a la estación o hablar o dar un programa o así. Entonces, pues a veces pienso, ay, ¿por qué no viene esta persona? ¿Cómo me gustaría que esta persona viniera y diera algunos programas? ¿Por qué? Porque la he escuchado, porque me parece interesante para la audiencia, porque está en un momento muy importante y me gustaría compartirlo con esa persona, etcétera. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo ni siquiera lo busco o la busco y viene a la estación y nos contacta de una manera sorpresiva. O sea, a mí me sorprende muchísimo que entre menos me he preocupado
de las cosas, pero sí las he hablado con Jesús, porque le he dicho, oye, me gustaría esto, me gustaría aquello, etcétera. He recibido la respuesta inmediata. Y hay dos cosas que están muy ligadas a esto, que son, sin mí nada podéis hacer. Esta frase de él, de Jesús en el Evangelio, me encanta. O sea, saber que sin él no puedo hacer nada, ¿no? O sea, que él me va a ayudar muchísimo cuando lo tomo a él en cuenta. Y la segunda, no hagas nada sin tomarme en cuenta. O sea, que son parte de una misma moneda, ¿no? Sin mí nada podéis hacer, no hagas nada sin contar conmigo. O sea, si nosotros contamos con Jesús, Jesús va a contar con nosotros y nos va a ayudar. Pero muchas veces nos falta esa fe y el día de ayer en el Evangelio veíamos que no necesitábamos más que un granito de mostaza, o sea, así de fe tan chiquita, porque pues es Dios y entonces siendo Él el que puede todo, el que lo posee todo, el que lo alcanza todo, pues por eso dice, el que en mí confía, lo tiene todo. Y por eso podemos también concluir que dice, el que busca el reino de Dios y su justicia, todo se le dará por añadidura, ¿verdad? Y es precisamente la fe la que hace que busquemos el reino, ¿verdad? Entonces, efectivamente, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles para Fernanda, sí estamos viviendo, para para Juan José, claro que estamos viviendo los últimos tiempos, es público, lo vas a encontrar en todo YouTube, que todo el mundo habla sobre estos últimos tiempos como tales, como tiempos de purificación, que ya estamos en la purificación. Antes estábamos en Getsemaní, ahorita ya entramos a la pasión del Señor, y por eso quisimos hablar de este tema, del de la fe, porque nos va a ayudar mucho a saber que tenemos que confiar en Jesús, tenemos que confiar en Dios y tenemos que darnos cuenta que Él nos va a dar estos tres gozos que se me hacen increíbles. Son unos gozos que se me hacen increíbles, ¿eh? Simplemente ya con el primero me siento honrada de poder contemplar todos los misterios, de profundizar más en ellos, de tener ese gozo de hacer el bien, de las cosas de Dios, se me hace precioso. Así que yo creo que esto es muy importante, que sepamos que cuando Jesús hace caminar a Pedro sobre el agua, porque lo hace caminar sobre el agua porque Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Dice, sí, ¿ven? Cuando lo hace caminar sobre el agua también es una forma de hacernos ver que él es el mar. Él es el mar. Entonces, como Él es el mar y el dueño del mar, puede Él caminar sobre el mar, ¿no? Como dice, es una barca que está rodeada del mar. Todo le rodea y todo lo que le rodea soy yo. Y esa es la fe, que todo lo que nos rodea sea Jesús, porque eso nos va a ayudar mucho a las circunstancias difíciles. Y ahora sí nos pasamos, si quiere, al de la cruz, nos pasamos al 48, al 2:48. Cómo la cruz vuelve Sí. al alma transparente, ¿le parece? Sí. ¿Lo ponemos? Vamos a ponerlo. Déjeme ponerlo un poquito más grande. Así. Déjeme. 5. Este no vamos. 6, 7. Este es el 7, 47. Vamos al 48. Es este. ¿Cómo la cruz vuelve al alma transparente? Es la lectura 2 del libro o cuaderno 2, en el número 48 de julio 22 de 1899. A las personas que lo quieran buscar. Dice, ¿cómo la cruz vuelve al alma transparente? Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver como una cruz de oro colgada del cuello, toda resplandeciente, que al mirarla se complacía inmensamente. De repente se ha encontrado presente el confesor y Jesús le ha dicho, los sufrimientos de los días pasados han acrecentado el resplandor a la cruz, tanto que mirándola siento mucho agrado. Después se ha dirigido a mí y me ha dicho, la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente, y así cuando un objeto es transparente se le pueden dar todos los colores que se quiera. Así la cruz, con su luz, da todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se puedan imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta.
Además de esto, en un objeto transparente enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz. Como hace transparente al alma, enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación de Dios, del Dios del cielo. ¿Quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Después de esto me he transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima, bajo la cual había un precipicio y por añadidura los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que me daba terror era el precipicio, el no poder encontrar apoyo de ningún tipo y queriéndose aferrar de los escalones, esos se caían junto. Al ver que casi todas las demás personas se caían, infundía escalofrío en los huesos. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho: hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas, que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás y también teniéndolos todos atentos a mí, para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Pues aquí creo que esta lectura que ha elegido usted, Cecilia, creo que ha dado en el clavo, porque es el complemento perfecto con la lectura anterior, si se han dado cuenta. Está definiendo el Señor cómo vivimos. Nos estamos apoyando en el mundo, en la materia. Y dice que esto nos precipita más pronto en el infierno. Es decir, el apego al mundo, el apego a lo mundano, el apego a las pertenencias. Vuelve aquí el Señor a decirnos en otra lectura, con la sabiduría y simplicidad que le caracteriza, que solo podemos evitar el precipicio si dejamos de mirar a los demás y le miramos a Él. Ay, qué bonito. Es que se puede decir con tan pocas palabras como Él y nosotros, sin embargo, tardamos en interiorizarlo, Cecilia. Es una dificultad tan grande. El raciocinio humano nos juega tan malas pasadas. Por eso estamos trabajando en el voluntariado a fondo el conocimiento de sí mismo. Qué importante es, qué importante. Estas lecturas nos ayudan mucho a conocer la realidad en la que vivimos, pero tenemos que empezar por conocernos nosotros mismos. Si no somos conscientes de cuáles son nuestras miserias, nuestras flaquezas, no podemos cambiar la actitud. Ya nos lo dice San Pablo, ¿no? Nos lo dice San Pablo, ¿no? Renovar la mente. No podemos cambiar la forma de vida. No podemos volver a Dios sin un cambio trascendental en el modus vivendi, en la forma de vivir. No podemos. Tenemos que empezar a cambiar la forma de vivir. Tenemos que empezar a cambiar la conducta. Y esto comienza empezando a dar la importancia que tiene la materia, que es algo circunstancial, efímero, no es trascendente. Esta renovación de la mente de la que nos habla San Pablo, nos la explicó en un pasaje también del Evangelio de él cuando
cuando descubre lo débil que es y dice, ahora que ya que soy débil, soy fuerte. Cuando se descubre a sí mismo y sabe perfectamente que nada es, entonces se siente fuerte y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que ahora que sabes que eres débil, es decir, que nada eres, que nada puedes, cómo se puede decir que ahora soy fuerte? Pues porque cuando sabemos que nada somos, es cuando sabemos que solo Dios basta. Como decía Santa Teresa de Jesús, ese nada te turbe, nada te espante, ¿no? Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Entonces tenemos que llegar a esa nada, tenemos que llegar a empezar a ser conscientes de que estamos viviendo en el error, estamos viviendo como si fuéramos inmortales. Y esto duele cuando lo interiorizamos. Estamos pensando en mañana qué voy a hacer, qué voy a comer, qué me voy a poner, y en cualquier instante el Señor me puede llamar y me voy. Tantos planes que he hecho que dejo de hacer, tantos proyectos, tantas ambiciones, y resulta que nada depende de mí, que la vida es un regalo continuo y la salud que le vamos a decir a ustedes, que lo sepan. En cualquier momento nos cambia la vida, en cualquier instante. Pero estamos viviendo como si fuéramos inmortales, como si dependiera de nosotros todo, como si toda la planificación de nuestra vida fuera algo que a nosotros nos atañe. Tenemos que empezar precisamente por aquí. Le dice nuestro Señor Jesucristo, la sierva de Dios, en el libro del cielo. Dice, el mayor regalo, lo decimos muchas veces, pero es que es algo que es importante que la mente ya lo discierna para que lo aprenda y para que se quede ya en el consciente y en el subconsciente, ¿verdad? El conocimiento de sí mismo, dice la sierva de Dios, es el regalo más grande que puedo hacer a la criatura. ¿Y por qué? Dice él. Pues porque, dice Jesús, cuando el alma se conoce a sí misma, descubre que nada es, y entonces ahí es cuando empezará a conocerme a mí. Entonces, esta lectura, si la unimos con la que hemos realizado recientemente de la fe, esa unidad lleva a que la criatura empecemos a dar pasos firmes en el cambio, en ese renovad la mente que nos pide Pablo, renovad la mente, empecemos a conocer qué somos de verdad, para qué hemos sido creados. Porque cuando conozcamos qué somos y para qué fuimos creados, empezaremos a desprendernos, como dice Jesús aquí, a desprendernos, a dejar las cosas terrenas, a dejarnos de apoyar en aquello que nos lleva al precipicio, al infierno, dice Jesús aquí en esta lectura. Esto que tú has visto, dice el Señor, es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra, todos nosotros recorremos ese camino. Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas, que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, le dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. Y nos da aquí la clave, el medio más seguro. Es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás y también teniéndolos todos atentos a mí, para tener ayuda y fuerza. Aquí está la explicación a Pablo. Ahora que sé que soy débil, ahora soy fuerte. Porque ahora necesito a Dios, ahora no me creo nada, ahora ya sé que yo no puedo nada, que nada soy.
Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Quien no recoge conmigo, desparrama. Pues aquí se encuentra el cambio que tenemos que empezar a llevar a cabo cuanto antes. El día que nos vayamos, aquí se va a quedar todo. El día que nos vayamos, nos va a preguntar el Señor, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Parábola de los talentos que todos conocemos. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Cuando hablan del aviso, esa apertura de la conciencia que dice que el Señor ¿Qué has hecho nos con va lo a que dar, te he dado? Es exactamente eso. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? nos va a mostrar lo que teníamos que haber sido y lo que estamos siendo. Y dice que alguno morirá, que algunos morirán del susto, de la barbarie que veremos en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, empecemos a cambiar, estamos a tiempo aún. El Señor es infinitamente misericordioso, pero nos pide arrepentimiento, nos pide un acto de contrición, nos pide un acto de introversión, de que sepamos verdaderamente empezar a saber dónde me estoy equivocando en la forma de vivir. No podemos vivir en el mundo, con el mundo, a través del mundo, para el mundo y por el mundo, obviando al Todopoderoso, al que de todo es, al Creador del mundo. Estamos ignorando. Estamos dejándonos llevar por el mundo y estamos ignorando al que todo es, al dueño del mundo. Qué contradicción, ¿verdad? Es un problema de falta de conocimiento. Reiteramos lo que dice Oseas, ¿no? Mi pueblo se condena por falta de conocimiento. Empecemos, pues, a caer en cuenta de que estos programas que ven con nosotros y otros que verán en otros medios, son medios que Dios pone a disposición nuestra para que empecemos a conocer que hemos de cambiar la conducta. Que llegado el momento, solo el conocimiento vivido podrá permitir a Dios aquello que decía, no sé si hace un poco más, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. San Agustín. No, San Agustín. Entonces, también San Agustín, aprovecho lo que decía, comentar San Agustín. Buscamos a Dios fuera cuando rezamos, vamos al Santísimo, ¿verdad? Vemos una imagen y San Agustín lo explicó también. Dice, tanto te busqué fuera de mí cuando estabas dentro. Seamos conscientes de que somos templos del Espíritu Santo, pero recordémonos todos los días, ¿qué somos? Somos la obra preferida de Dios. Solo a nosotros nos dio el raciocinio, la inteligencia. Solo a nosotros nos dio la libertad. Solo a nosotros nos dio la semejanza y la imagen con Él. ¿Por qué será que somos la criatura predilecta? ¿Por qué será? Porque el mismo Dios se hizo hombre, no se hizo perro, no, hombre, criatura humana. ¿Por qué Dios vino a hacerse hombre? ¿Nos hemos preguntado esto? Cada vez que nosotros caemos en depresión, en ansiedad, en angustia, en los problemas psíquicos tan abundantes hoy en el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que nos hemos olvidado de lo que somos y hemos dado la espalda a Dios, del que todo depende, al alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Pero nos creemos independientes, autosuficientes. Este es el principio del fin del hombre, el creernos que somos autosuficientes e independientes. Nada más lejos de la realidad. Pues que con estas lecturas
una vez más, puedan servir con la ayuda del Señor a llegar al alma de todos nosotros para empezar a cambiar de conducta, porque en cualquier momento nos van a llamar Cuentas. y nos vamos a ir. Y los va a llevar a cuentas. Y qué importante es cómo está ligada la fe con la cruz, porque cuanto más cruz tenemos, más fe podemos obtener. O sea, la cruz es como quien más nos va a ayudar a ejercitarnos en la fe, Es el porque, medio. porque es el medio para que conquistemos nosotros la confianza plena en Dios, que es el que todo lo puede, y la única forma de subsistir es mirándolo a Él. Si nosotros nos miramos a los demás, miramos los apoyos humanos, miramos las consolaciones humanas, y no lo miramos a Él, seguramente nos caeremos al precipicio. Entonces, por eso dice que lo miremos a Él, que veamos a nosotros mismos y que lo veamos a Él, y que viéndolo a Él, atentos a Él, tendremos la ayuda y la fuerza que necesitamos para superar la adversidad, ¿verdad? La ayuda y la fuerza están en Jesús. Por eso el refugio o los refugios de este tiempo, más que un refugio físico, es un refugio espiritual, que es el Inmaculado Corazón de María y desde luego el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Pues con eso terminamos el día de hoy. Estos temas que van ligados, el de la fe y de la cruz. Si el doctor siguiera malo para el martes que entra, me volvería a reunir con Jesús para seguir nuestro acostumbrado dos temas de paso a paso, la divina voluntad, que vamos leyendo poquito a poquito y te vamos haciendo partícipe de él. Compra tu libro, lo puedes hacer o tus libros en www.tercerfiat.com. Ahí los puedes comprar y si tú vives en otro lado, los puedes encargar. Yo de Amazon no les puedo decir que lo pueden comprar ahí porque no sé cómo está la traducción de Amazon, no la conozco. Entonces, por eso yo prefiero los del doctor, ¿verdad? Yo les voy a dar, si me permite, Cecilia, a estas personas que preguntan esto, un dato, sin prejuzgar nada. Cerciórense de que tengan la autorización eclesiástica, es decir, el Nihil Obstat y el Imprimatur. Esto es fundamental. Nos hemos encontrado con personas que han adquirido en ciertos, no quiero nombrar firmas, no quiero desprestigiar, simplemente quiero que sepan ustedes que los libros que tienen que adquirir necesariamente deben de conocer si tienen o no autorización de la Iglesia. En otro caso, no se puede garantizar la veracidad ni la concordancia del contenido con los originales de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que, como saben ustedes, el traductor de esos escritos fue el doctor Tomasini. Es el doctor Tomasini. Y el doctor Tomasini obtuvo la autorización eclesiástica, ¿verdad? Así que la garantía plena de que los libros genuinos son aquellos que tengan el Imprimatur y Nihil Obstat. Y estos son los que ha editado el doctor Tomasini. Nihil Obstat, que lo tienen, es bueno, de Aníbal de Francia y el Imprimatur de Giuseppe M. Lego, arzobispo de la diócesis de Trani. Pero el arzobispado de Guadalajara, el 23 de noviembre de 2010, con Monseñor Guadalupe Ramiro Valdés Sánchez, vicario general, dio el Imprimatur. Y ustedes lo van a ver, lo van a poder ver ahí al principio del libro, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan en este tema tan importante del poder de la fe, que es el poder de Dios, ¿verdad? Que lo hacemos vivo en nosotros. Así que gracias a todos, que les vaya bien, Dios los bendiga. Gracias, Jesús. Hasta la próxima.